Pero para completar a este patamón les voy a enseñar a hacer este tipo de ojo. Y para hacerlos ocupé lo siguiente: un pedazo de fieltro blanco, la imagen impresa de los ojos de patamón, que les voy a dejar la imagen en la descripción del video, pintura acrílica negra, esmalte de uña transparente, que ojalá sea el permanente, el que se seca con luz UV, cola fría y silicona. Primero recortamos los ojos y los pegamos sobre el fieltro con silicona. Como pueden ver, no estoy cortando justo en la línea del ojo, sino que estoy dejando un espacio. Y lo siguiente es esparcir con un pincel un poco de cola fría sobre los ojos. Ya se secó por completo y ahora voy a cortar por todo el contorno de los ojos, lo más cerca a la línea negra posible. Ahí ya los recorté y lo siguiente va a ser pintar con pintura acrílica negra todo el borde. Y nuevamente dejamos que esto se seque. Y así estarían quedando los ojitos. Lo próximo no lo voy a poder mostrar en cámara, este es el último paso, porque necesitaría traer la lámpara UV y no tengo enchufe cerca. Así que solo les voy a decir que tienen que colocar una gota grande de esmalte sobre el ojo, lo esparcen y luego lo ponen en la lámpara UV. Yo les recomendaba que usaran un esmalte permanente porque de esta forma se va a secar mucho más rápido, probablemente en 1 o 2 minutos. En cambio, si ocupan un esmalte normal van a tener que colocar más capas y entre las capas van a tener que esperar que se seque y eso demora muchísimo más. Entonces, como dije, ahora voy a colocar una gota grande de esmalte en el centro del ojo y luego comienzo a dar toquecitos para esparcir. Ahora sí, esto lo voy a llevar a la lámpara. Acabo de pegar los ojos con silicona y ahora para terminar con patamón solo nos falta bordar la boca.